Creo que todos, hermanos, de alguna manera, creo que una de las situaciones que más nos preocupa en nuestra vida es la familia, ¿no? Porque podemos desarrollar distintas actividades, lograr algunos éxitos fuera del hogar, pero cuando hablamos del seno de la familia, es lo más cercano a cada uno de nosotros y es lo que deseamos que Dios haga obras maravillosas, y de hecho lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo va a hacer en el futuro. Pero es importante que nosotros aprendamos a tomar algunas decisiones que las hemos postergado por A o B razón en nuestra vida. Y eso es lo que vemos en el caso de la vida de Jacob. Ya habían transcurrido una buena cantidad de años después que Dios se había revelado a su vida y a él había formado su familia. Pero estamos hablando de una familia bajo una promesa, y es aquí el pero, puntos suspensivos. Habían ciertas condiciones que no encajan en lo que es la promesa de Dios. Si ustedes pueden examinar a partir del capítulo 35 hacia atrás, algunos capítulos, él se dará cuenta del dolor y la tristeza que vivió Jacob y su familia. Pero aquí está la clave. En el capítulo 35 del libro de Génesis dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudaos vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios del cielo, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento, que sea tu Espíritu Santo, el poder que emana de tu palabra, que pueda traer respuesta al corazón de cada uno. Señor, y en este caso, a la familia. Señor, te pedimos que tu misericordia se derrame abundantemente. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Jacob se une con su esposa, recuerden que su esposa tenía un trasfondo, tenía una fe en Jehová Dios de los ejércitos, pero por parte de su padre también había una alta dosis de fetichismo. De tal manera que cuando ella sale de su casa para unirse en matrimonio con Jacob, dice la Biblia que ella le robó los ídolos a su padre. Ustedes recordarán esa historia cuando su padre Labán estaba tan molesto que persiguió a Jacob porque dijo: me han robado los ídolos, y ella los escondió y se sentó sobre ella y mintió, que decía que estaba en su periodo de menstruación y por eso no se podía levantar, pero lo que sucede es que estaba ocultando allí esos ídolos. Esos ídolos que vemos aquí en esta historia tienen un nombre y son terafines, y los terafines no era otra cosa que lo que se conocía como ídolos domésticos o fetiches. Entonces estamos hablando que la fe de ella estaba dividida. Estaba dividida porque creía en Jehová Dios de los ejércitos, pero también creía en el fetichismo. Y la Biblia dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Jesús dijo: no podéis servir a dos señores a la vez. Pero entonces así ocurre ese matrimonio. Jacob se une con ella y viene la descendencia, y empezamos a ver una serie de complicaciones en el seno de la familia. Mi pregunta, y un día nosotros lo sabremos porque creo que vamos a hablar con Jacob, porque vamos a tener tiempo en la eternidad, ¿no? Vamos a preguntarle que por qué él de alguna manera no tomó el liderazgo que debería de tomar para poder evitar esa contaminación de carácter espiritual en el seno de la familia. Porque en la lectura que acabamos de tener,
Dios le está diciendo, sube a Betel y quédate allí. En otras palabras, mira, Jacob, la experiencia que tú tuviste años atrás, donde yo te revelé una escalera que en la parte superior estaba en el cielo, en la tierra, y ángeles que subían y bajaban. Estamos hablando de una experiencia maravillosa con Dios, pero ahora no la tienes. Y ahora le dice, sube a Betel. En otras palabras, quiero que retornes a aquella experiencia que tuviste. Mi pregunta para usted y para mí es esta: ¿hemos perdido la comunión con Dios? Yo sé que por distintas razones algunas veces se nos olvida realmente cuál es el propósito de nuestra vida. Se nos olvida y a la vez hemos dejado a un lado lo prioritario que es nuestra comunión con Dios. Nos dedicamos al trabajo, al estudio, a muchos otros tipos de actividades. Y entonces estamos viviendo una experiencia bastante amarga o agridulce, como decía mi hermana, momentos difíciles. Y uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y Dios nos recomienda, para calmar y quitar ese ambiente hostil, nos recomienda, sube a Betel y quédate allí. ¿Por qué? Porque Dios conocía la condición que había en ese hogar. El primer paso que usted y yo tenemos que dar, y aquí quiero hablarles entonces a todos los varones, todos los hombres, cabezas de hogar. El primer paso somos nosotros los que tenemos que entrar en una íntima comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia. Y tenemos que buscar esa prioridad de Dios en nuestra vida. Yo no sé por qué en un momento dado Jacob no le dijo a su esposa, ¿por qué tienes estos terafines? Me imagino que aquella actitud un poco pasiva era para llevar la fiesta en paz. No tener problema de discusión con la esposa, sino que dijo, bueno, yo sé que mi comunión está con Dios, pero tú, mira, tienes estos terafines. El problema es que contaminó a sus hijos. Por eso que en el versículo 4 dice que los hijos, todos los que estaban en casa, dieron, dice, a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Cómo es que esos dioses ajenos o esos terafines llegaron a las manos de los hijos? Esa fe que realmente no era la fe que tenían que tener. ¿Cómo es que llegó al seno de ellos? Bueno, vino por esa contaminación de carácter espiritual por parte de la madre de ellos. Ahora, nos damos cuenta de una cosa, que nosotros echamos a perder las grandes oportunidades de Dios en nuestra vida porque queremos siempre andar haciendo sincretismo, hacer una especie de ensalada. Sí, yo creo en Dios, pero también tengo este tipo, digamos, de objetos o de personas o de ideas en las cuales van a formar parte de mi vida, a las cuales yo voy a poner en mi confianza. Quiero decirles que este tipo de elementos que estaban aquí en el hogar, cuando se habla del fetichismo, no es otra cosa que es una invocación indirecta a los espíritus malignos. Entonces ellos estaban confiados. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas personas no tienen también ese tipo, digamos, de convicciones falsas? Tienen algunos amuletos para que se los guarden en el camino, que no les pase absolutamente nada. Además de eso, tienen algunos objetos en casa para espantar a los malos espíritus. Bueno, ¿cuántas cosas? Algunos tienen pulseras porque dicen que con esa pulsera van a obtener energía del cosmos y van a tener un equilibrio en todo su organismo. Y cuántas cosas que realmente, y estamos hablando que Jacob y ellos eran inteligentes. El problema es que cuando le creemos la mentira, esa inteligencia parece que no existe en nuestra vida y llegamos a creer cosas que realmente no deben de formar parte de nuestra vida. Entonces esto trajo, por supuesto, una desviación de la fe y como consecuencia prácticamente una familia que estaba en carácter de familia pródiga, pero Dios quería restaurar. Y quiero decirles que Dios quiere restaurar la familia, pero el primer paso es para el hombre. Es que nosotros tengamos una comunión con Dios. Por eso le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Qué significa eso? Que nosotros como hombres, como cabeza del hogar, y es una decisión que debemos de tomar en este día antes de cruzar el próximo año,
es decirle a Dios: Señor, tú debes de ser en mi vida, hoy y siempre, el primero. Quiero tener una íntima comunión con Dios. Sube a Betel, pero quédate allí. En otras palabras, una comunión permanente. Lo que Dios le está diciendo a Jacob: ya no me tomes como como alguien que te va a ayudar en tus emergencias. No, ahora debemos nosotros como hombres, como cabeza del hogar, estar viviendo en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque estando en la presencia de Dios, por supuesto, hay un proceso de limpieza, de santificación, de regeneración, de iluminación en nuestro entendimiento. Y hay un aspecto muy importante, es el nivel de autoridad que se empieza a recibir. Estamos hablando de autoridad espiritual. Los teóricos de la administración de empresas, cuando hablan de autoridad, especialmente en el mundo empresarial, entonces ellos dicen que la posición de una persona en una empresa solamente le da el 10% de autoridad y el resto es el carácter de la persona. Entonces, el carácter, o sea, es lo que realmente inspira a que otras personas puedan seguir. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que los hijos en un momento dado pueden seguir a papá y a mamá o pueden obedecerle? Es que su carácter esté impregnado por la presencia del Espíritu de Dios. Por eso Dios le dice: sube a Betel y quédate allí. Esa bendición es tan grande porque va a ser mucho más fácil el manejo de problemas de carácter familiar si nosotros aprendemos a vivir en la presencia del Señor. Entonces vemos en el versículo 2, lo segundo que hizo aquí Jacob para buscar esa sanidad en el seno de su familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Notamos ahora que ahora él está tomando autoridad. ¿Por qué no la tomó antes? Eso le preguntaremos a Jacob cuando estemos allá. Pero ahora está diciendo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, a su familia y a todos los empleados. Pregunto, ¿por qué algunas veces tenemos temor de hablar, por ejemplo, a alguien que es miembro de la familia o que trabaja con nosotros, sabiendo que hay ciertas situaciones que están estorbando el proceso de una empresa en su desarrollo, en la vida de la familia, en la espiritualidad, en el desarrollo ministerial? ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad. Winston Churchill dijo: el líder es aquel que hace que las otras personas hagan lo que no les gusta, pero que lo hagan con agrado. Para eso es necesario, por supuesto, tener autoridad. Porque la autoridad es lo que le da a la persona esa capacidad que al decir algo, las personas obedecen y obedecen gustosamente. Entonces, pero esa es la presencia, la gracia de Dios en la vida. Porque hay momentos cuando quisiéramos, por ejemplo, de alguna manera ponerles un embudo a algún miembro de la familia, ¿no? Y hacer una endoscopía ahí, sacar algo y meter algo y de cambiar esto, pero nosotros sabemos que no se puede hacer. Entonces, a lo mejor algunos se han sentido frustrados. Todos en un momento dado se hemos sentido frustrados diciendo algo, pero no tenemos acceso a la mente y el corazón de alguien, en el trabajo, en la familia. Pero entonces Dios nos dice: mira, para que eso acontezca, quédate, sube a Betel y quédate allí. ¿Cuánto estamos dispuestos a vivir en la presencia de Dios? Subir a Betel, es decir: Señor, yo decido a partir de ahora, Padre, mi comunión contigo, hacerlo prioritario en tu presencia. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Señor, que hagas un proceso de limpieza en mi vida, una vida de santificación. Entonces, en ese momento, Dios pondrá gracia delante de los ojos de los demás. Entonces podremos tomar ciertos niveles de autoridad para poder hacer recomendaciones importantes. En el lugar donde usted trabaja, quiero decirle que si Dios lo ha puesto como líder allí, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es todos los días estar en Betel y quedarnos en la presencia de Dios. Porque habrá momentos especialmente cuando tenemos que tratar casos difíciles en la empresa con trabajadores, tenemos que, ver algunas situaciones que son muy puntuales y muy delicadas. Entonces tenemos que hablar.
para hacer recomendaciones, para poder ver si existe una manera de cambiar ciertas actitudes. De otra manera, entonces estaremos siempre postergando decisiones importantes. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad. Por eso es importante tomarla en serio lo que el Señor está diciendo a Jacob. Sube a Betel y quédate allí. Entonces vemos acá que Jacob mandó a su familia, les ordenó quitar los dioses ajenos. Y les hace otra recomendación, versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel. Vea esto. Primero es la santificación, limpieza, haciendo un desafío y les está recomendando, ahora nos vamos a entregar todos a Dios. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel. ¿Por qué algunas veces no quieren los que trabajan con nosotros orar con nosotros? Porque nosotros no hemos estado en Betel. Si queremos que otros puedan estar con nosotros en Betel, primero tengo que haber estado yo en Betel, en la presencia de Dios. Queremos hacer algunas veces recomendaciones, pero que nosotros no las estamos haciendo. Yo recuerdo años atrás, mi hija cumple años el 25 de diciembre. Yo estaba un día 24 comprando un pastel para ella. Tenía unos 3, 4 años. Y en eso que escucho a una persona diciendo barbaridades, con malas palabras. Le estaba diciendo a alguien, no vayas a venir borracho este día. Y le empezó a decir cosas horribles. Porque entonces te vas a tener a esto y esto. Y entonces cuando yo miré hacia atrás para ver qué es lo que estaba pasando, me di cuenta que era el padre que le estaba diciendo a su hijo que no viniera borracho con un vaso de licor en su mano. Yo cuando vi eso dije, él quiere tener autoridad, pero ya la perdió y el hijo no le va a obedecer, porque el padre no tiene el carácter para decirle lo que tiene que hacer. Por eso, hermanos, necesitamos, con la ayuda de Dios, tanto hombres como mujeres, padres y madres, es hora de que estemos en Betel y nos quedemos allí, para luego entonces hacer las recomendaciones. Y no solamente de quitar lo que no es correcto, pero sí avanzar en lo que es adecuado. Levantémonos y subamos a Betel. Ahora, por eso que es importante tocar primero el pecado para luego establecer una comunión con Dios. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le está diciendo ahora, él está testificando como cabeza, le está diciendo, oigan, yo puedo testificar de la grandeza de Dios. Dios ha estado conmigo. En el día de mi angustia, ¿cuál fue el día de angustia? Cuando su hermano Esaú lo buscaba para matarlo. Entonces su propia sangre, su hermano gemelo. Entonces en ese momento Dios se le aparece. Entonces él sabía que lo mejor que podía sucederle era tener esa comunión con Dios y que su familia volviera también o tuviese esa comunión profunda. Por eso vemos aquí en la palabra de Dios que ese testimonio es tan poderoso. El testimonio de un padre, el testimonio de una madre, las experiencias de un padre y de una madre van a hablar poderosamente en la vida de aquellas personas que nos rodean, tanto en el seno del hogar, también como en el lugar de trabajo. ¿Con qué propósito? Para que se sane aquella situación. Y dice la palabra en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Oiga bien esto. Jacob no les estaba doblando el brazo, no los estaba obligando, no los estaba amenazando. ¿Cuántos hemos actuado con una autoridad, o más bien con autoritarismo y no con autoridad? Empezamos a amenazar. Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo. Lo que tenemos que hacer es con autoridad espiritual. Dice, ellos dieron, en otras palabras, gustosamente reaccionaron y entregaron lo que estaba escondido. ¿Qué significa eso? Es arrepentimiento. ¿Cómo es que se entrega lo oculto que hay en el corazón? Se entrega con el arrepentimiento.
Entonces muchos van a empezar a pedir perdón. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre, Señor, por todas las cosas que hay en mi vida. Te pido que me limpies, me santifique. Saca de mí, Señor, esto, y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Entonces vamos a empezar a sacar y vamos a darle a Dios, Señor, decir, aquí está, Señor, lo que he traído a lo largo de mi vida, lo que ha formado parte de mi ambiente y de las cosas que me han llevado al fracaso. Aquí están, cosas que se han apreciado y las cuales han dependido y también los han esclavizado. Van a empezar a entregar ese tipo de cosas. Dentro de esas son ideas, fíjense bien, son ideas falsas. Van a decir, sí, papá, sí, mamá tenía razón. Perdóname, Padre. Hay momentos cuando usted está en la presencia de Dios y pidiendo a Dios, Señor, toca a mi hijo, toca a mi hija, toca a mis trabajadores, toca, Señor, a todas las demás personas. Ellos van en un momento dado, van a empezar a tener la misma revelación sobrenatural del Espíritu Santo como el caso del hijo pródigo. Volviendo en sí, en otras palabras, se dieron cuenta que habían ahí también terafines en su alma. Y empezaron a confesar, Señor, aquí está esto, Señor, perdóname, límpiame. Luego vendrán a decir, perdóneme. Si es un empleado, le va a decir, perdóneme, jefe, estimado caballero, como sea, como se dirige a usted, o el padre, o el hijo a los padres, o los hijos también, o los padres a los hijos, diciendo, reconozco, he ofendido, aquí está, reconozco que hasta esto me estaba perjudicando. Y dice aquí, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos, no uno, todos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Qué significa eso? Zarcillos. Las costumbres de las distintas naciones en las cuales estaban alrededor, o estaban ellos inmersos en esa sociedad, estamos hablando de los cananeos. Entonces, cuando alguien se ponía un arito o un zarcillo, ya estaba identificándose con unas deidades. Es decir, que soy, digamos, seguidor de, entonces podemos hablar de cualquier deidad. O sea, ya habían compromisos espirituales en sus corazones. Estamos hablando de, hermanos, de los nietos del gran Abraham. Pero estaban ellos en este momento, se habían contaminado. Cosas que algunos se han comprometido con algunas ideas de sus propios amigos. Se han comprometido con, por ejemplo, salir en las noches. Y usted dirá, pero ¿por qué? Si es mi hijo, yo lo presenté al Señor en la iglesia cuando era pequeño, se bautizó, estaba sirviendo, pero ahora anda con zarcillos, es decir, ahora tiene compromisos con el mundo. Hay compromisos con los vicios, compromisos con la inmoralidad, compromisos con tantas cosas. Pero ellos, cuando el Espíritu Santo redarguyó a la familia de Jacob, ellos dieron lo que el papá no podía quitarles a la fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, esas cosas las van a entregar. Y oiga lo que sucedió. Entonces, cuando se los entregaron a Jacob, y ahora nosotros tenemos que entregar todas estas cosas aquí a Dios en oración, diciendo, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor. Dice, y Jacob dice, los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Por eso que todo tenemos que traerlo al pie de la cruz. Decir, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Cuando en una familia, cuando en un lugar de trabajo hay un momento de arrepentimiento y empezamos a entregar, por ejemplo, sí, yo te tenía envidia, ya habían celos en mi corazón, celos profesionales, habían ciertas actitudes de desprecio hacia tu persona. Cuando alguien empieza a confesar, decir, perdóname por esto, y a Dios, Señor, límpiame con tu sangre. Mire, Dios va a empezar a hacer cosas increíbles. Y dentro de esas cosas está aquí el versículo 5 y dice, y salieron, dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y mire esto, y no persiguieron a los hijos de Jacob. No los persiguieron. Nos damos cuenta que cuando se entregan las cosas que no deben de formar parte de nuestra vida, porque nuestra identidad no es con los cananeos, nuestra identidad está en Cristo el Señor. Y si volvemos a nuestra identidad en el Señor, entonces Dios se va a encargar de pelear nuestras batallas. Hermano, en este mundo hay una obra del diablo tan grande, increíble.
Entonces, cuando hay un proceso de limpieza y de santificación en el seno de la familia, comenzando con el padre, luego la madre, luego así todos los hijos, y en cada momento, claro, no siempre las cosas se dan en el día y la hora que nosotros queremos, pero si nosotros como padres damos el primer paso, Dios se va a encargar que también en el tiempo de Dios los hijos van a ser tocados por el Espíritu Santo. Y también con los trabajadores, todos van a empezar ¿a qué cosa? A entregar los zarcillos que había en su corazón. Los hijos pródigos van a retornar a los caminos del Señor. Y cuando eso suceda, dice, y salieron, ¿quiénes salieron? Salió la familia de Jacob. Ellos estaban, en otras palabras, ellos estaban formando parte de una cautividad. Salieron, en otras palabras, hubo una especie de un éxodo privado, una liberación. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. O sea, Dios puso temor en las demás personas para no atacar a la familia de Jacob. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Pregunto, ¿qué es lo que está persiguiendo algún miembro de la familia? Y usted dice, a pesar de los éxitos que hemos tenido a lo largo de este año, a nivel empresarial, financiero, en la salud o en cualquier otra cosa, pero si no hay liberación y éxito en el seno de la familia, hay una tristeza profunda, ¿sí o no? ¿De qué nos sirve un incremento salarial y no ver la respuesta en el seno de la familia? ¿De qué nos sirve cualquier otro logro si no hay lo que debería de haber de acuerdo a la voluntad de Dios en la familia? Pero cuando ocurre esto, entonces ya no van a perseguir más a ningún miembro de la familia. ¿Por qué? Porque han sido liberados por la gracia de Dios. Pero todo comenzó ¿con qué? Con el proceso de, en primer lugar, darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, nosotros como hombres, como padres, como esposos. En segundo lugar, el poder tener la autoridad espiritual de Dios. Y al tener la autoridad, vemos el tercer paso, y es el poder comunicar lo que tenemos que comunicar. No callemos, no caminemos en esa idea. Para llevar la fiesta en paz, mejor no digo nada. No, cuando tenemos ya la autoridad, entonces tengo que hablar. Y Jacob tuvo que hablar, tuvo que confrontar, claro, con la autoridad de Dios. Eso implica respeto, eso implica que Dios es el que está tocando y va a tocar el corazón de los demás. ¿Y qué vamos a ver como respuesta? Entonces vamos a ver que voluntariamente van a entregar las cosas que estaban ahí escondidas, cosas que han formado parte como costumbre de la familia y que no son agradables delante de los ojos de Dios, van a empezar a ser sacadas, limpiadas, y como efecto la liberación de todos los miembros del hogar. Amada iglesia, Dios quiere que tengamos victoria, pero en este momento vamos a tomar una decisión y decirle: Señor, yo en este momento quiero subir a Betel y quedarme allí. No sé cómo resolver los problemas en el hogar o en la empresa, la gente que está a mi alrededor. Porque en el caso de Jacob tenía problemas, no solo en el hogar, sino con sus trabajadores. Porque todos estaban contaminados, y su familia y todos sus empleados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos está recomendando. Es por eso que he hablado en esta hora bajo el tema: sube a Betel y quédate allí. ¿Cuántos están dispuestos a quedarse en Betel, subir a Betel? Entonces, ¿por qué no tomamos un tiempo de oración? Buen Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Señor Jesucristo, reconocemos, Padre mío, nuestra falta, Señor. Reconocemos nuestros pecados. No queremos en ningún momento, Señor, ocultar aquello, Señor, que es importante tocar. Señor, algunas veces, Señor, no queremos dialogar, tocar ciertos temas, porque esto en el pasado probablemente trajo una consecuencia triste por algunas
algunas palabras, algunas ofensas que hubieron, Señor, algunas malas reacciones, Señor. Pero es porque no habíamos nosotros subido primero a Betel. Pero en este momento, Señor, queremos tomar una decisión. En primer lugar, nosotros como padres, como hombres, Señor, y como papá y como esposo, queremos tomar una decisión en este día de subir a Betel y quedarnos allí. No volver atrás, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, queremos consagrar nuestra vida a ti, vivir para tu gloria, Señor. Padre eterno, te pedimos que nos santifiques, que nos purifiques. Líbranos, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que no son correctas. Señor, porque el mismo Dios, las mismas experiencias, la misma gloria que tuvimos en el pasado, Señor, y tú se lo recordaste a Jacob. Señor, así también, Señor, lo haces ahora. Queremos volver a la comunión profunda, íntima, mi Dios, gozarnos, deleitarnos en ti, Señor. Por algo tú lo dices en tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, a partir de este momento, queremos volver a la comunión contigo y la autoridad espiritual que hemos perdido, Señor, delante de las demás personas, de tal manera que no hacen caso, no quieren tomar el camino correcto, Señor. Aunque en algunos casos alguien podría estar, Señor, bajo ese gobierno de tu Espíritu Santo, y aún así cualquier persona, ya sea dentro o fuera de la familia, tomará sus propias decisiones. Pero nosotros no vamos a perder la esperanza que un día van a entregar esos ídolos, Señor. Van a entregar esas cosas que tienen ellos escondidas en su vida. Padre, que vuelvan a ti, Padre, pero en este momento, en tu nombre, Señor, como Padre, Señor, como esposo, como cabeza del hogar, y la madre en su caso también, Señor, tomamos la decisión de quedarnos en Betel, quedarnos en tu presencia. Señor, yo sé que tú vas a empezar a restaurar, a sanar el corazón de cada uno de los miembros de la familia, las personas con las cuales trabajamos, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, trae, mi Dios, ahora un redarguir. Señor, yo sé que hay aflicción en el corazón de muchos padres. Hay aflicción, Padre, porque hay algunos que ya tienen ciertos compromisos mentales, emocionales. Ya existe, Señor, una especie de atadura en su corazón. No quieren soltar ciertos ídolos que hay ahí, Señor. Padre mío, y algunas veces, Señor, solamente porque se sienten atemorizados, toman ciertas decisiones, pero no de corazón, sino para no perder la cobertura de papá y de mamá. Pero en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo una obra maravillosa. Señor, redarguye cada uno de los miembros de la familia, cada uno de los miembros, Señor, en un lugar de trabajo. Señor, para que nos concedas la autoridad espiritual, no autoritarismo, Señor. Ayúdanos a no confundirnos en esas cosas. Te pido, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, que antes de cruzar este próximo año, Señor, esta nueva aventura, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe para tomar la autoridad espiritual, para poder buscar tu rostro como nunca antes, Señor. Padre, yo te pido, Señor, y reclamo ahora mismo en el nombre de Jesús, cada familia, Señor. Señor, te pido por cada papá, por cada mamá, por esas lágrimas que han derramado, Señor. Y Señor, Dios mío, yo estoy seguro que Jacob lloraba, Jacob estaba afligido, estaba angustiado en aquellos momentos, como nos pasa a todos nosotros, Señor, cuando vemos ciertas condiciones que no deberían de existir. Pero tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Escucha el clamor de ese padre, escucha ese clamor de esa madre. Porque sabe, Señor, que hay cosas que no deberían formar parte del corazón de los hijos, Señor. Padre eterno, como también de la esposa o del esposo. Pero en este día, Señor, te pedimos, buen pastor, que sea tu Espíritu Santo haciendo este milagro, Señor, para que haya, Dios mío, un proceso de limpieza, un proceso de santificación, y que de una manera maravillosa, Señor, al renunciar a lo que no es parte de tu voluntad, tu temor
vendrá, Señor, sobre los enemigos y va a mantener a nuestros enemigos a raya, Señor. Los va a mantener a raya. Habrá un círculo de protección, como dice aquí tu palabra, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Padre, esos demonios se van a mantener a raya, Señor. Esa obra pecaminosa, Señor, va a estar a raya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos en este instante, Señor, que sea tu gracia. Mira, Señor, aquella familia, Señor, aquel hombre que llora por sus hijos, aquella madre que llora por sus hijos, Señor. En este día, Señor, pedimos un toque hermoso, Señor. Señor, trae ahora consuelo y esperanza a cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, consagramos nuestra vida a ti para que seas tú, Señor, haciendo lo que tú siempre has querido. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.